La sepsis neonatal es una patología muy frecuente en la vida real y que ha sido preguntada recientemente en forma de caso clínico en el MIR, por lo tanto debéis conocerla bien. Lo primero que tenéis que saber es la clasificación de la sepsis neonatal. Se divide en dos grandes grupos. Por un lado estaría la sepsis de transmisión vertical, que a su vez se dividiría en precoz, si ocurre en los primeros 7 días de vida, o tardía, si ocurre entre el 7º y el 28º día de vida. Y por otro lado estaría la sepsis nosocomial, que sería aquella que ocurriría en recién nacidos ingresados fundamentalmente en unidades de cuidados intensivos neonatales. Debéis conocer cuáles son los factores de riesgo de la sepsis neonatal. De la sepsis vertical de inicio precoz se han identificado 7 factores de riesgo. Por un lado estaría el ser prematuro, el bajo peso al nacer, la bolsa rota prolongada, una bolsa rota por encima de 18 horas en el recién nacido a término, una fiebre materna por encima de 38 grados, también el haber tenido un cultivo rectovaginal positivo para Streptococcus galactiae o una ITU durante el tercer trimestre para Escherichia coli, y que la madre tenga también síntomas de corioamnionitis en el momento del parto, esto es, fiebre, un líquido amniótico purulento y dolor uterino. El último factor de riesgo sería el haber tenido un antecedente de otro niño con sepsis de inicio precoz. Los factores de riesgo de la sepsis tardía son sencillos de recordar porque solamente se ha identificado uno, que es la prematuridad. Los factores de riesgo de la sepsis nosocomial son fáciles de intuir. Estaría por un lado todo lo que son dispositivos extraanatómicos, tubo endotraqueal, vías centrales, sonda nasogástrica, y por otro lado el hecho de que son niños con antibioterapias de amplio espectro durante varios días. La microbiología de la sepsis neonatal también la tenéis que conocer. La precoz y la tardía compartirían los mismos gérmenes, serían el Streptococcus agalactiae y el Escherichia coli. Dentro de la precoz debéis recordar dos más, los enterococos y la Listeria monocitógenes. Los gérmenes que producen la sepsis tardía tienen una particularidad que explica su clínica. La sepsis tardía, comparada con la sepsis precoz, focaliza mucho más. Con frecuencia da meningitis, con frecuencia da infecciones del tracto urinario y del sistema osteoarticular. Esto es porque son gérmenes con una adherencia mayor que los gérmenes habituales. En el caso del Streptococcus galactiae sería el serotipo 3 y en el caso del Escherichia coli, aquel que tiene el antígeno K1, que es un antígeno de adherencia. Los gérmenes que producen la sepsis nosocomial son gérmenes de hospital. Por un lado, cocos gram positivos de la piel, que tenéis que recordar que con frecuencia son resistentes, serían el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. Por otro lado, la Pseudomonas aeruginosa. En el caso de recién nacidos con antibioterapia de amplio espectro o con nutrición parenteral, debéis considerar hongos, fundamentalmente la Candida albicans. Un factor protector que ha disminuido de forma muy importante la sepsis de transmisión vertical, sobre todo de inicio precoz, ha sido el cultivo rectovaginal. El cultivo rectovaginal se hace en todas las embarazadas en torno a la semana 35 del embarazo en busca de colonización materna por Streptococcus galactiae. El Streptococcus galactiae produce colonización asintomática tanto en el hombre como en la mujer. La idea sería erradicarlo durante el momento del parto. Para ello lo que se hace es en las mujeres que tienen un cultivo positivo, tratarlas intraparto con un beta-lactámico, fundamentalmente penicilina o ampicilina. Los síntomas y signos de una sepsis nosocomial o vertical son completamente inespecíficos. Os van a hablar de un recién nacido que está malo y fundamentalmente puede tener síntomas contrarios. Puede ser un niño irritable o con sintomatología de letargia. Puede ser un niño con síntomas digestivos, con vómitos, con rechazo de toma. Puede ser un niño con fiebre o mucho más frecuentemente, sobre todo cuanto más prematuro sea, un niño con hipotermia. Es típico que tenga datos de hipoperfusión periférica, mal relleno capilar o una hipotensión clara, y también la analítica puede darnos datos contradictorios. Es típico que tengan neutropenia, pero también pueden tener leucocitosis, pueden tener una frecuencia cardíaca elevada o una frecuencia cardíaca baja, y lo mismo una bradipnea o apneas
que una frecuencia respiratoria elevada. Lo más específico sería medir el número de neutrófilos inmaduros. Esto es lo que se llama el índice infeccioso, que resulta de dividir el número de neutrófilos totales como denominador y en el numerador el número de neutrófilos inmaduros. Se consideraría patológico un índice infeccioso por encima de 0,16. Para el tratamiento de la sepsis nosocomial o vertical tenéis que reconocer tres datos en la pregunta. Por un lado, qué tipo de sepsis es. Por otro lado, si hay o no afectación meningia. Te van a hablar en la clínica de una fontanela bombada y te van a dar datos de una punción lumbar que te orienten a una infección meningia. Y por otro lado, debéis considerar si los hongos están o no implicados. En el caso de la sepsis vertical, de inicio precoz o tardío, el tratamiento va a ser igual, dependiendo si tiene o no meningitis. En ese caso habrá que dar siempre dos antibióticos. Por una parte, uno para cocos gram positivos, la ampicilina, y otro para cocos gram negativos, que será, en el caso de que no haya meningitis, un aminoglucósido, que será la gentamicina, y en el caso de que haya meningitis, una cefalosporina de tercera generación, que será la cefotaxima. En el caso de que os hablen de una sepsis nosocomial, el tratamiento irá dirigido a gérmenes resistentes. En el caso de que no haya participación meningia, lo mismo para cocos gram positivos y para cocos gram negativos. Para cocos gram positivos, o bien vancomicina o bien teicoplanina. Y para cocos gram negativos dependerá de si hay o no participación meningia. En el caso de que haya participación meningia, un aminoglucósido activo frente a pseudomonas, que sería la amicacina. Y en el caso de que haya meningitis, una cefalosporina activa frente a pseudomonas, que sería la ceftazidima. Debéis considerar que los hongos son los causantes de la sepsis, siempre que no responda al tratamiento antibiótico prolongado y que haya factores de riesgo, como una antibioterapia de amplio espectro o una nutrición parenteral. En este caso, el tratamiento será con cualquier tipo de antifúngico, dependiendo de los hongos más prevalentes en cada unidad neonatal. La patología asociada al hijo de madre diabética se divide en tres grupos. Por un lado sería causa de hipoglucemia neonatal, por otro lado es causa de algunas complicaciones postnatales y por otro lado es causa de malformaciones congénitas. Lo primero que debéis saber es que va unido al control de la diabetes materna, de forma que si la diabetes materna está bien controlada, es raro que el hijo de madre diabética tenga ningún problema. Mientras que si ha habido hiperglucemias durante el embarazo, es más frecuente que ocurran cualquiera de estas cosas. Hasta la semana 20 del embarazo, el páncreas neonatal, fetal, no es capaz de producir insulina, con lo cual va a vivir en un estado de hiperglucemia que se supone sería la causa de la mayor incidencia de malformaciones que tienen estos niños. Debéis conocer las más frecuentes. Lo más normal es que tengan afectación cardíaca, que puede ser a nivel del tabique, una comunicación interventricular o una comunicación interauricular, y es muy típico que haya una miocardiopatía hipertrófica, que en todo caso será transitoria y que es asimétrica, siendo más hipertrófico en la zona del tabique a nivel subaórtico, con lo cual es causa de estenosis subaórtica del recién nacido. Las patologías, malformaciones más frecuentes del hijo de madre diabética o más características serían el síndrome de regresión caudal y la holoprosencefalia. Debéis recordar que el hijo de madre diabética tiene más riesgo de una hipoplasia del colon izquierdo, que es una situación transitoria, pero que inicialmente puede manifestarse como un retraso en la eliminación del meconio. Es muy típico de estos recién nacidos que tengan hipoglucemias secundarias. Serán más frecuentes cuanto mayores sean las cifras de glucemia de la madre en el momento del parto. El riesgo de sufrir una hipoglucemia neonatal estará presente durante las primeras 24-48 horas de vida, aunque será máximo entre las primeras 3 y 6 horas de vida. En el hijo de madre diabética es típico que las hipoglucemias sean asintomáticas, lo cual no quiere decir que no puedan producir alteraciones cerebrales graves. Por lo tanto, estos niños deberemos hacer cribados de glucemias de forma repetida en las primeras horas de vida.
En el caso de que detectemos una hipoglucemia neonatal, habrá que administrar una alimentación de forma precoz. Inicialmente las trataremos con alimentación oral. Si esto no fuera suficiente, daríamos bolos de glucosa por vía oral, y en el caso de que aún así no las controlemos, lo que habría que hacer es obtener una vía intravenosa y dar una perfusión continua de glucosa. Lo que nunca habría que dar, porque produce hipoglucemias de rebote más severas que las que estábamos tratando, sería bolos de glucosa intravenosa. Segunda patología metabólica del recién nacido que debéis conocer porque preguntan con mucha frecuencia es el hipotiroidismo congénito. Hoy en día es muy raro que lleguemos a ver un hipotiroidismo congénito clínico. El diagnóstico se suele hacer por el cribado neonatal a través de la TSH que se hace en la prueba del talón. Los puntos de corte que debéis recordar es una TSH por debajo de 10, sería normal, y una TSH por encima de 50 que nos debería orientar a un hipotiroidismo congénito. En todo caso, como ya lo han preguntado, debéis conocer cuáles son los signos y síntomas asociados al hipotiroidismo congénito. Primero, y más importante, el hipotiroidismo congénito no se manifiesta al nacimiento y los síntomas van a ir apareciendo progresivamente a partir de los 3 meses de vida. ¿Qué es lo que os van a contar? Os van a decir un niño con una facies tosca, con una macroglosia, os van a hablar de un retraso del crecimiento, un retraso en la maduración ósea, un niño con fontanelas amplias y con un retraso en su cierre. Recordar que la fontanela mayor se cierra normalmente antes de los 18 meses de vida. Si persistiera abierta más allá del año y medio, deberéis pensar en un hipotiroidismo congénito. Acordaros que es típico la hernia umbilical en estos niños y lo más importante, el hipotiroidismo congénito sin tratamiento es causa de patología cerebral severa. Va a ser un niño con bradipsiquia, un niño con letargia, en el cual, si no iniciamos un tratamiento de forma precoz, se va a producir un retraso mental severo e irreversible. Por lo tanto, una vez que hagamos el diagnóstico de hipotiroidismo congénito, independientemente de la causa, vamos a iniciar tratamiento con hormonas tiroideas de forma sustitutiva. La patología subyacente al hipotiroidismo se dividiría en 2 grandes grupos. Puede ser transitoria o puede ser permanente. La forma en la que estableceremos el diagnóstico de transitorio o permanente será retirando el tratamiento sustitutivo cuando el niño cumpla los 3-4 años de edad y lo mantendremos durante 4 semanas. Si la TSH volviera a elevarse, diagnosticaremos un hipotiroidismo congénito permanente y el tratamiento sustitutivo será de por vida. Si una vez retirado el tratamiento la TSH quedará normal, diagnosticaremos un hipotiroidismo transitorio y podremos retirar en adelante la hormona tiroidea. Además, tenéis que saber otros 2 grandes grupos. Otra segunda clasificación, que sería cuál es la causa subyacente al hipotiroidismo. En un 85% ha habido una alteración en la formación de la tiroides, lo más frecuente, la disgenesia tiroidea. En un 15% las alteraciones es en una tiroides anatómicamente normal, un problema funcional, un problema a nivel de síntesis o de receptores de esas hormonas tiroideas.